Bien, amados, como decía Sarita en la portada que puso al inicio, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo derramado sobre la cabeza de Aarón, que desciende por la barba y llega derramado, llega hasta el borde de su vestidura. Eso quiere decir que esa unción alcanza, hermano, hasta lo último del cuerpo de Cristo, en este caso, que está siendo ungido por la presencia de Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Volviendo a Daniel 9, y en el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir sobre las Galias, y su fin será condenación, y al fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, y este es el versículo que es bueno que consideremos, tomando las primeras palabras del versículo 26, donde dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y en el versículo 27 se nos muestra cómo va a suceder esto. Y por supuesto en el libro de Daniel se nos explica cuándo y durante cuánto tiempo va a durar esto que aquí se llama y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Y esto también le llamó la atención, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio es la mitad de la semana. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto me interesa que lo entendamos, porque al hacer una lectura, no digamos un estudio, una investigación profunda, diríamos, en cierto modo, para muchos nos puede emocionar hacerlo, ¿verdad? Pero veamos esto en este punto. Esto en el capítulo 27 de estos versículos, tanto el 26 como el 27, son revelaciones que le llegaron a Daniel que nadie sabía. Ni Daniel ni nadie, ningún, que dijera yo, profeta de aquel entonces sabía tal cosa. Para Daniel, seguramente, de acuerdo a la profecía de Jeremías, Israel pues había llegado ya al tiempo de la cautividad, final de la cautividad durante 70 años, y eso es lo que estaba rogando Daniel, hermano, que el Señor se acordara y cumpliera, ¿verdad? Y es entendible de Daniel que él, después de estas revelaciones, se quede atónito, se quede muy preocupado, hasta enfermo por las revelaciones que recibió, porque a pesar de las revelaciones que él estaba teniendo, él confiesa que no entendía. Por eso le preguntó cuándo serán estas cosas, ¿verdad? Y los ángeles se encargan de explicarle, y aún con todo, escuchen, durante muchos años, Daniel ha sido un libro cerrado, un libro que sería abierto, dijéramos así. El Espíritu Santo se encargaría de abrir esta profecía en el tiempo del fin, que es lo que se nos dice aquí en el capítulo 12. Como les digo, por eso es que ha habido muchos problemas de interpretación, porque aún todavía no había llegado el tiempo para poder entender a cabalidad esta revelación. Miren, en el versículo 4 del capítulo 12 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego en un par de versículos dice qué es lo que va a suceder después de la profecía revelada a Daniel y su cumplimiento, porque la mera verdad que esta profecía tuvo cumplimientos, y aún teniendo cumplimientos muchos no entendían qué es lo que estaba pasando. Pero esta respuesta le viene a Daniel porque, imagínense, en este capítulo 9 él ora
ora al Señor. Por eso es que la respuesta le llega a él en esta situación, en el versículo 23 del capítulo 9. Dice, al principio de tus ruegos, 9:23 de Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué precioso versículo. Miren a quienes les es revelado, hermano, lo que ha de venir. Dice que aquí esta respuesta vino a Daniel, número uno, porque él se propuso, hermano, en su corazón, saber acerca de lo que vendría para Israel en el tiempo final. Y le vino esta respuesta, dice aquí, porque tú eres muy amado. Esto se lo repite en otro lado el ángel, le llama en el capítulo 10, versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Qué tremendas experiencias. Pero estoy diciendo todo esto para que entendamos por qué vinieron estas revelaciones y una de las razones es porque Daniel se propuso en su corazón, hermanos, humillarse delante de Dios y confesar el pecado de Israel, el pecado de Judá, el pecado de sus padres, el pecado de Jerusalén. Y aún Daniel mismo, siendo un hombre santo, confesó que él también había violado las leyes, había sido desobediente y rebelde y no habían obedecido a la voz de los profetas, hermanos. Y por eso, siempre en el capítulo 9 de Daniel, versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Fíjense, hermanos, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Otro pasaje que nos aclara que no debemos confundir esto con lo que el versículo 27 dice. Son dos cosas muy distintas. Aquí el sacrificio de la tarde es el holocausto continuo. Ya les he explicado bastante qué es eso, qué significa, ¿verdad? Pero entiendan, hermanos, que esta respuesta de Dios vino a Daniel para indicarle que no eran, hermanos, solo 70 años, como se le dice en el versículo 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto de 7 semanas y 62 semanas, más la semana que se menciona, hermano, en el versículo 27, si por otra semana hacen un total de 70 semanas y multiplicado por 7 nos da una cantidad de 490 años. Es decir, que para el tiempo de Jesucristo, según dice aquí en el versículo 25, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando eso se menciona aquí, de que la vida le sería quitada al Mesías, empieza la otra semana, 3 años y medio, la mitad de la semana, porque es lo que dice aquí. Pero a lo que quiero llegar es que esto vino como respuesta de la oración que Daniel hizo. Hermanos, queremos nosotros tener privilegios tan grandes. Hoy día, hermano, qué tremendo, qué terrible, cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, carece, hermano, de revelación en este sentido, hermano, porque tenemos que admitirlo y reconocerlo. Quizás no hemos llegado a orar como Daniel oró. Pienso. Número 1. Número 2. ¿Hasta qué punto entendemos lo que significa ser muy amado? ¿Hasta qué punto? A María se le dijo que era llena de gracia y que había hallado gracia delante de Dios.
Pero de Jesús se dice que Él es el Hijo amado. Imagínense cómo van los rangos aquí. Ahora preguntémonos nosotros. De hecho, hermano, es real. Fíjense bien que todos nosotros somos muy amados. Muy amados. Daniel, por decirlo así, nos da, hermano, un inicio de esta realidad. ¿Por qué? Porque a nosotros ahora se nos explican estas cosas. Se nos muestran, se nos aclaran, se nos enseñan. Hoy nosotros podemos decir, Daniel, imagínense cómo era Daniel, no entendía eso. Nosotros somos mejores que Daniel porque sí lo entendemos. Y qué confusión hay en la iglesia hoy, hermanos, en términos generales. Confundiendo estos dos aspectos, escuchen bien, del pacto de Dios con los israelitas en lo que tiene que ver el pacto acerca de los sacrificios y acerca del sacerdocio y acerca del templo. Son las leyes del templo. Las leyes del templo y las leyes del sacerdocio. En este caso, lo que dice aquí, el sacrificio de la tarde era el holocausto continuo y este otro, el asunto del sacrificio y la ofrenda por el pecado, era otra ordenanza que había que los levitas tenían que realizar. Ahora fíjense en eso. Yo quiero que vayamos ahora, con ayuda de Dios, veamos lo siguiente. Cristo, hermanos, en ese versículo 27 de Daniel, hizo lo siguiente. Cristo cumplió, fíjese lo que estoy diciendo, cumplió en su carne, en su cuerpo, lo que en tipo, en figura tendría que ser un ser humano, pero tipo, el animal, el cordero, el becerro, etcétera, tipificaba a Cristo. Pero luego vino el tiempo del cumplimiento. O sea, el tipo eran los animales y el antitipo es Cristo. El antitipo quiere decir el cumplimiento del tipo. Lo que la palabra de Dios en hebreo nos enseña, que dice que era la sombra. Los animales eran la sombra de Cristo. Pero ahora el cuerpo ha venido, dice Pablo en Colosenses 2. Nosotros teníamos, los judíos estaban practicando y muchos todavía siguen practicando la sombra. Nosotros estamos practicando la realidad. Vamos a verlo. Ahora, Cristo cumplió las ofrendas expiatorias. En realidad, este tema que le estoy poniendo yo aquí tiene que comprender precisamente ese aspecto del capítulo 9, versículo 27, donde es quitado el sacrificio y la ofrenda, en este caso por el pecado. Y como he dicho antes, muchos han confundido las dos cosas y a colmo de males han metido al anticristo en ese pasaje de Daniel 27, diciendo que es el anticristo el que quita el sacrificio y la ofrenda. Y eso es una de las herejías tan terribles que la iglesia ha creído por muchos años. Miren, siendo Cristo el Hijo Santo y puro de Dios, nosotros podemos preguntarnos, fíjense bien, Él no tenía pecado, Él no tenía faltas por las que Él, como ser humano, que era Jesús, llamado el Cristo, Él, aunque seguramente ofreció sacrificios, ofreció los sacrificios de paz, ofreció los sacrificios de las fiestas, etcétera, pero Él no tenía ninguna obligación de presentar ningún sacrificio por el pecado. Y con todo, Cristo Jesús, aquí en Hebreos capítulo 10, vamos a ir ahí, en Hebreos capítulo 10, dice esto. Vamos allí y veamos qué es lo que Cristo dijo, proféticamente hablando, porque en el Salmo 40, versículos 6 al 8, también se registra esta escritura. Versículo 4, leamos 10:4 de Hebreos. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aclaro esto, porque en el libro de Levítico
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 se explican la variedad de sacrificios que había. El holocausto continuo, la ofrenda por el sacrificio, la ofrenda y el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa y por las inmundicias, y también el sacrificio de paz. Pero aquí hallamos que esos sacrificios por el pecado no podían quitar el pecado, aunque lo perdonaban. Que allá está escrito, y yo creo que es verdad, el que ofrecía el sacrificio por el pecado, su pecado le era perdonado. Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que no sucedía con los judíos que presentaban estas ofrendas por el pecado? Que ellos seguían siendo pecadores. Producían pecados porque ellos eran pecados, como nosotros producimos pecados porque somos pecados. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este tiempo, limpiándonos, purificándonos. Él nos perdona, pero el perdón no nos cambia. Entonces se requiere algo más. ¿Qué es lo que se requiere? Como ellos no experimentaron eso, porque también hicieron a un lado el resto de la ley para poder ser transformados. Si lo que se esperaba de los israelitas, al poner en práctica la ley de justicia, que así se llama, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera, la ley de justicia, al practicar la ley de justicia, con la práctica de eso, ellos iban a ir siendo transformados, dejarían de ser ladrones, adúlteros, fornicarios, etcétera, 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 pero no lo lograron. Como hoy día, muchos de nosotros, hermanos, tenemos que admitirlo, no hemos logrado una transformación total, completa. Tenemos que reconocerlo. Hay diversidad de niveles de santidad, de pureza, de espiritualidad por todos lados. Pero una cosa sí es cierta. Va a llegar el momento, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder y la gracia de Dios, que el milagro va a suceder. Pero así como a Daniel le fue revelado esta profecía, ¿sí? Por su oración, por su súplica, por su humillación, hermano, le fue revelado esto y se le dice: varón muy amado. Eso es lo que nosotros sin duda vamos a oír un día de estos. Que aparezca el Señor diciéndonos: varones amados, o venga diciéndole a la iglesia: mi amada. Que venga el Señor diciendo eso. Entonces, dice aquí, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vamos por favor al capítulo 40 de Salmos, versículo 6. Es bueno que comparemos esta escritura, porque aquí hay un pequeño detalle que es bien interesante. Versículo 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación, bueno, has abierto mis oídos. Ustedes pueden ver Isaías 50, que ahí sucedió esto. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense en esto, hermano. Jesucristo cumplió esto. Él podía haber ofrecido sacrificios para redimirnos, porque tenían validez los sacrificios, según Levítico. Veamos por favor una escritura en el Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si ustedes están bien interesados, debían estar tomando nota de esto y comparar más tarde estos pasajes. Y ustedes aprenderían mucho más de lo que yo quizás puedo explicarles. Dice: Señor, abre mis labios. Allá donde leímos en el Salmo 40 dice: abre mis oídos.
Aquí dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, como leyó hoy Robertillo acerca de Jonás, que iba a ofrecerle al Señor sacrificio de alabanza. Versículo 16, porque no quiere sacrificio. Y esto es lo que quería que vieran ustedes. Recuerden que David es una figura de Cristo. ¿Ve? Es una figura de Cristo, es un patrón de Cristo. ¿Por qué no quiere sacrificio que yo lo daría? Es más, de David se dice que era el hombre que tenía su corazón de acuerdo al corazón de Dios. Imagínense, David era muy amado. Precisamente David eso significa también, amado. ¿Por qué no quiere sacrificio que yo lo daría? Dice. Y una cosa bien importante hoy día, y por eso yo quiero hacer énfasis en esto que estoy empezando, que no podemos nosotros ofrecer ninguna clase de sacrificio para expiar nuestro pecado, aparte del sacrificio que presentó Jesús. No hay nada que pueda realmente quitar nuestro pecado, aparte del sacrificio de Cristo. No hay nada. No podemos agregarle, dice que para mejorar el sacrificio de Cristo. Y mucho menos restarle, quitarle, porque hay gente que está sustituyendo. Bueno, yo voy a quitar esto que hizo Cristo, pero voy a poner lo que yo hago para redimirme, para expiar mi pecado. Yo personalmente. David dice aquí que él, si pudiera, ofrecería sacrificio. Pero David mismo comprendió, entendió que su pecado no podía ser redimido con sacrificios ordenados por el Señor. Él se daba cuenta que lo que Dios esperaba en la manifestación y en la evidencia de un verdadero arrepentimiento, porque los sacrificios llegaron a un punto, se volvieron superficiales, rituales. La gente iba, y esa es una de las cosas que sucedía con los judíos, presentaban sus sacrificios por el pecado, pero no se arrepentían. Y como no había arrepentimiento, no había conversión. Y eso es lo que se esperaría de nosotros los creyentes hoy. Dice aquí que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y quiero que vean conmigo en el Salmo 32. Estoy hablando en este caso de que no hay nada aparte del sacrificio de Cristo que pueda no solo perdonar nuestro pecado, sino quitar el pecado. Una cosa es perdonar el pecado y otra es quitarla. Con razón, Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo viniendo por las orillas del Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios. No dijo que perdona el pecado. De hecho, lo perdona. Pero él dijo que quita el pecado del mundo, no solo de Israel. Entonces, veamos en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren, hoy día, por la fe en el sacrificio de Cristo, si pongo mi fe en el sacrificio y los méritos redentores de Jesucristo, escuchen bien, voy a insistir, no hay forma de ser culpado de pecado. La bienaventuranza nuestra, como David lo está diciendo aquí, ya que Natán, quien lo llegó a confrontar debido al pecado hecho con Betsabé, David mismo se condenó al decir que el hombre que había hecho eso era digno de muerte, y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y David se arrepiente, se acongoja, llora y suplica. Natán lo deja ahí, hecho nada, se va y Dios lo detiene, lo devuelve y le dice, dile a David que su pecado
es perdonar. ¡Wow! ¿Qué sacrificio presentó David por eso? Solo su humillación, su arrepentimiento, su reconocimiento, su alabanza. Él mismo lo confiesa en el Salmo 51. ¿Qué nos toca a nosotros hoy? Estar tan agradecidos con Dios, hermanos, por la oración de Daniel, por la respuesta de Dios a la oración de Daniel, que suplicaba no por nosotros, porque no somos mencionados los gentiles. Daniel oraba y rogaba, hermano, por su pueblo y por Jerusalén, por la ciudad santa de Jerusalén, por el santuario que había sido dañado, por el santuario que había sido echado por tierra. Por eso oraba Daniel. Yo creo que sería bueno orar nosotros de la misma manera para hacer más efectivo esto. El apóstol Pablo retoma ese salmo, hermanos, cuando él habla acerca de cómo Dios justifica al impío que cree, al impío que se vuelve a Dios, al impío que reconoce y confiesa su pecado. Dios lo perdona, pero no solo lo perdona, lo lava, lo limpia, lo purifica, lo transforma, lo cambia. En eso consiste el nuevo pacto y vamos a estudiar un poco sobre eso en el libro de Hebreos. Estoy hablando de que a la mitad de la semana fue quitado el sacrificio de la ofrenda y la ofrenda por el pecado. Y hemos vivido desde aquel momento bajo esta gracia del perdón, esta gracia de la justificación, como dice Romanos capítulo 5. Esta gracia de la justificación. Justificación a todo aquel que cree, a todo aquel que confía en Dios, a todo aquel que se agarra con fe y esperanza a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha revelado. No nuestras brillantes ideas y nuestras, ya les dijera yo, nuestras interpretaciones torcidas de cómo es la cosa. Es serio, hermano. Estamos viendo el capítulo 10 de Hebreos. Nuevamente, repito, el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué es esto de entrando en el mundo? Cristo viniendo al mundo en un cuerpo de carne. Un cuerpo de carne llamado Jesús. Porque Jesús es llamado el Cristo. Él vino y tomó un cuerpo de carne. Ya lo vamos a ver acá en el libro de Hebreos. Entró en el mundo. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Esto es lo que les acabo de decir. El cuerpo de Jesús fue preparado desde la fundación del mundo. Fue preparado para que Cristo viniera y se hiciera carne en el cuerpo de Jesús. Y en ese cuerpo, Cristo se humilló, como dice Filipenses 2, tomó forma de hombre, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo, y se hizo un siervo obediente, porque obedeció, dice, hasta la muerte, se humilló tanto Jesús Cristo en el cuerpo de Jesús. Fíjense bien, que dice que por haberse humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué Cristo hizo todo eso? Vamos a verlo. Dice, holocaustos y expiaciones, versículo 6. Por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escuchen esto, hermano. Esto nos está revelando cómo debemos vivir nosotros, cómo debemos andar, si queremos agradar realmente al Señor. Él mismo está diciendo sacrificio, dice, y ofrenda por el pecado no quisiste. Es lo que dice el versículo 8. Sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, todos aquellos sacrificios que se ofrecían según la ley,
llegó un momento que Dios ya no las quiso, no porque no las había ordenado él, sino porque los levitas, los judíos, los israelitas los corrompieron. Dejó de tener efecto. Ellos llegaron nada más al nivel del perdón, pero no de la transformación, no del cambio que debía de lograrse. Entonces dice aquí que esas cosas que se ofrecían según la ley no le agradaron. Versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, decir lo de los sacrificios para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El hacer tu voluntad. Cristo tomó un cuerpo de carne, el cuerpo de Jesús, y en esa unión que él dijera yo, difícil de poder entender, de poder explicarnos con esta mente finita y muchos con una mente corrompida, ¿cómo van a entender ese milagro de esa encarnación? ¿Cómo van a entender eso que Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? A nosotros nos cuesta entender eso. ¿Cómo lo entenderíamos? Escuchen lo que voy a decir. ¿Cómo lo entendería? Acabamos de estar cantando que yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser la morada del Señor. Aquí hay un cuerpo. Ahora, ¿qué debe estar sucediendo? Que así como Cristo vino en aquel entonces y entró en el vientre de María y habitó el cuerpo de Jesús, hoy también espiritualmente Cristo está viniendo a este cuerpo. Él quiere tener este cuerpo para volver a vivir su vida en cada uno de los creyentes. Desde que nacemos de nuevo, lo que debe suceder es que debemos vivir la vida de Cristo, no nuestra propia vida. Vivir la vida de Cristo haciendo la voluntad del Padre. Por eso tenemos un cuerpo. Es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es lo que debe suceder. Ahora, amados, en esa revelación, cuando Cristo cumple en la mitad de la semana el sacrificio de la ofrenda y la ofrenda por el pecado, se dieron varias cosas. Número uno, fue quitado el pecado del mundo. Volviendo a Daniel, veamos lo que les acabo de decir. Vamos, por favor. ¿En qué consistía la oración de Daniel? Él estaba confesando el pecado de todo Israel, su pecado. Él describe esta realidad, describe esta verdad. Dice allí en Daniel capítulo 9, vamos por favor, y en el versículo 24, 9:24 de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, número uno, la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Fíjense, 3 cosas tremendas, gloriosas. La cuarta es traer la justicia perdurable. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento los creyentes puedan vivir dentro de la gracia de la justificación por creer en Cristo. La justicia perdurable. Hermano, lo que Dios ha decretado es, hermano, permanente y eterno. ¿Por qué lo digo? Porque el sacrificio de Cristo es único.
Ya no hay que ofrecer más sacrificios. Un solo sacrificio, vamos a verlo más tarde ahí en Hebreos, con un solo sacrificio hizo aceptos a los santificados. Dice sellar la visión, es decir, cumplir la visión y la profecía acerca de esto. Y una de las cosas gloriosas, ungir al santo de los santos. Vamos por favor a Isaías y veamos qué es esto de la unción. Isaías 61. ¿Qué es esto? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esta profecía está relacionada a Cristo. Es del Mesías. Es de Jesucristo de quien es esta profecía. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Noten esto, hermanos, el día de venganza del Dios nuestro. Allá en Lucas capítulo 4 y Mateo 4 también se hay esta captura. Y curiosamente, allá en Mateo y Lucas, esta parte de aquí donde dice y la venganza y el día de venganza del Dios nuestro, no lo mencionan. Algunos dicen que lo ha dejado para el final. Pero aquí el día de la venganza del Dios nuestro se cumplió en Cristo. O se abrió en Cristo. Y va por todo el tiempo que ha durado después. Y lo que se ha estado haciendo es venganza del Dios nuestro sobre el pecado. Y dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Cuál es la unción del santo de los santos? Fíjense, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Yo creo que esto puede afirmar grandemente nuestra fe y nuestra esperanza en lo que el Señor ha hecho dándonos a Jesucristo. Amados, esto debe ayudarnos a nosotros para que nos afirmemos, para que no haya ninguna cosa que pueda desviar, hermanos, nuestra fe, nuestra esperanza. Porque la realidad es que, hermano, el pueblo de Dios en la historia ha sido y será confrontado de una manera en la que de veras parecerá que como que no es cierto lo que la palabra de Dios dice, porque nos vamos a ver en tales tribulaciones que vamos a clamar a Dios y Dios como que no oye, como que no existe, como que no entiende, como que no responde o como que no le importa lo que nos pasa. Todo lo contrario, Él está allí en medio de nuestros sufrimientos. Lo que está pasando, hermano, que sencillamente se están repitiendo en nosotros las cosas que sucedieron en Cristo y las cosas que han sucedido en los profetas, las cosas que han sucedido en los apóstoles. Recuerden que hoy somos el cuerpo de Cristo y también el cuerpo de Cristo tiene que ser puesto en el altar. Capítulo 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará a quién. Lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, matará al impío con el resplandor de su venida, dice Pablo, y con el espíritu de su boca.
y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y luego describe, hermano, un tiempo de paz, un tiempo de grandeza, un tiempo de gloria, que es lo que está a las puertas. ¿Quiénes van a estar ahí? No solo tiene que ver, hermanos, todo lo que este capítulo dice. Vámonos de nuevo a Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 10. En esa voluntad, es decir, en esa entrega incondicional de Cristo, Él podía haber ofrecido el mejor de los sacrificios en materia del cumplimiento de los ritos. El becerro más gordo, más hermoso, más sano, perfecto. O el cordero escogido, gordo, exacto para el sacrificio. Pero Jesús mismo, David, llegaron a la comprensión de que no era posible, por muy perfecto que pudiera parecer. Por eso Cristo se ofrece y lo hace voluntariamente. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando, como Daniel 9:27 dice, que después de que el Mesías es sacrificado, le quitado la vida, y él es ofrecido como el sacrificio perfecto por el pecado, después de los 3 años y medio de la otra semana, y que ha venido un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, han pasado más de 2000 años. Ese es el tiempo que Daniel 9:27 dice, después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador y lo que está determinado se cumpla sobre el desolador. En ese tiempo estamos viviendo y lo que viene, escuchen bien, debido a que hay una apostasía terrible en Israel y en la iglesia, del mundo ya no digamos, va a permitir que venga, hermano, la abominación desoladora. Y tras de la abominación desoladora, el hombre de pecado. Y detrás del hombre de pecado, Cristo Jesús para destruirlo con el resplandor de su vida y de su venida y el espíritu de su voz. Ese es el orden que lleva eso. Estamos viviendo, ya estamos por entrar al cumplimiento de la segunda mitad de la semana 70, que va a arrancar precisamente con la abominación desoladora, como dice Mateo 24. Ahí comienza, hasta el final, que termina con el arrebatamiento de la iglesia y las bodas del Cordero, y luego el milenio. Pero fíjense, aquí lo que estamos leyendo, porque con una sola ofrenda, dice el versículo 14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda realizada, hermanos amados, hace 2000 años, en la cruz del Gólgota, un hombre fue crucificado allí. Ese hombre era Jesucristo. De él está hablando Hebreos aquí, y de él habla Hebreos 9:27. No habla de un anticristo. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo les pregunto, ¿esto está sucediendo? Escuchen bien. Porque es después de aquellos días. Es que la mera verdad que eso debe estar sucediendo. En la mente y en el corazón. Su ley, la ley del nuevo pacto. Y vamos a ver, hermano, más tarde, en qué consiste esta ley del nuevo pacto. Vamos a verlo más tarde. Pero fíjense. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Él quitó, cuando él llegó al punto de decir, bueno, los ritos hasta aquí llegaron, ahora viene la realidad. Él ofreció su cuerpo, el velo de su carne, es decir, Él fue, como dice Isaías 53, que pueden leer ustedes y lo vamos a ver un poquito mañana, primero Dios. Van a ver lo que sucedió con Él. Él fue molido por nuestros pecados. Lo tuvimos por abatido, por despreciado, por herido de Dios, dice Isaías. Eso fue lo que sucedió. Ahora nosotros, aparte de ver el cumplimiento de lo profetizado a Daniel, cumplido en Cristo, y teniendo efecto durante todos estos 2000 años hasta que venga nuevamente la abominación desoladora, estamos dentro de este mar. ¿Qué debemos estar haciendo? Ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese se llama Jesucristo. Vamos a verlo más adelante, hablando de la ley del sacerdocio. Vamos a ver cómo se realiza. Ya que tenemos un sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir esto? No dejando de realizar el holocausto continuo, porque nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote por el cual nos acercamos, ya no para ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado, sino ahora ofrendas de paz. Holocausto continuo, de oración, de alabanza, hermano, de todo lo que el cuerpo de Cristo tiene que hacer en una demostración y manifestación de gratitud infinita. Porque el Señor en Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados y nos está limpiando de iniquidad. Primero de Juan 1:9, él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gocémonos en eso. Vivamos la vida cristiana, hermano, sin límite. Gozándonos día tras día, hermano, a cada momento, si es posible, en cualquier lugar, en medio de cualquier circunstancia, alabanza para Dios. Porque andamos y vivimos en la mera presencia de Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que nos ha abierto, hermano, la entrada al lugar santísimo. Ya no tenemos que estar pidiendo audiencia